Entonces, yo me siento muy agradecido de que haya cambiado mi forma de enseñar. Creo que los alumnos también. Pues esta crisis de política educativa nos lleva al punto de decir, ¿por qué nos abandona la normal superior? ¿Por qué no se egresa y no hay un seguimiento continuo del maestro ir y venir de la experiencia docente? Yo creo que sería muy productivo, y está mi jefa de clase aquí presente, en la que esa experiencia docente se sistematizara, se convirtiera en un argumento estadístico, en un argumento valorativo, y cambiara en verdad la práctica de la historia en las escuelas. Porque yo creo que la mayor parte de los alumnos y los maestros nos encontramos en una zona de confort. Enséñame aburrido, yo fijo que me divierto, obtengo el crédito y se acabó. Aunque al final mi vida histórica y social sea la misma que ha sido en años en México y no haya cambiado nada. Creo que es un momento, es un parteaguas. Yo agradezco que me den participación en un proyecto así. Estoy entusiasmado, igual que el maestro Francisco, de que esto sea el inicio de un cambio de metodología para la enseñanza de la historia, en donde no se trata de que sea aburrida, entretenida. Yo creo que ese no es el problema, que sea útil y formativa. Al fin y al cabo, a cada quien le va a gustar la asignatura que está dentro de sí. Bueno, aquí algo muy cierto es que es interesante, suena interesante el llevar esos datos estadísticos, pero también debemos tener muy presente que así sea un maestro recién egresado o un maestro que tenga años ya en la práctica, ya el casarse con un paradigma no le va a hacer cambiar, difícilmente. Qué bueno que se tuvo la oportunidad de, a partir de una visión del error de manera positiva, cambiar. Pero tristemente es que en ocasiones el estudiante normalista recién egresado cae en la cultura predominante de la escuela, y entonces precisamente por ese peso mayor que tiene la parte administrativa y no mi contrato moral para con la institución, yo caigo en una forma repetitiva de enseñar y no voy buscando la parte innovadora. Triste es que algunos maestros, cuando llegan los practicantes, en mi caso, bueno, los de formación cívica, llegan con sus secuencias didácticas. Entonces los maestros se sorprenden y dicen, es que no es un plan de clase. Y entonces tristemente dicen, no, perdón, desde 2006 es una secuencia. Entonces quiere decir que esos libros que me dan en la escuela, pues los guardo, ¿no? Y ahí los dejo. Entonces no hay esta parte del modificar a veces la enseñanza. Y como bien lo refieren ustedes aquí, o sea, esa enseñanza tradicionalista que tanto limita los procesos que se puedan dar. Y entonces implica forzosamente lo que ustedes mencionan. Sensibilizar al alumno hacia el aprendizaje de la historia, pero no es sencillo. Me parece que es una tarea muy compleja, porque a partir de esa sensibilización que se genera en el alumno, yo voy a atraerlo o alejarlo de la historia. Y entonces aquí ustedes redactan cómo puede ser una clase a partir de una nueva propuesta. De aquí que, también como lo presentaron, bueno, llevarles platillos, acercarlos, es página 6, llevarlos hacia todo aquello que ustedes les van a ir comentando. Después nos dicen más adelante que, bueno, lograr esas clases interactivas donde los alumnos puedan exponer. Pero qué bueno que la visión de ustedes no sea una clase expositiva del alumno, donde orgullosamente llega y de memoria, ¿no? Sino que es a partir de la experiencia. Y entonces mencionan también en su presentación que hay que evaluar entonces en relación a un aprendizaje esperado, un propósito de sesión, lo que hasta donde haya llegado el alumno. Mi pregunta es, ¿cuáles fueron sus instrumentos? ¿Cuáles fueron sus registros que llevaron? ¿Elaboraron alguno en particular para llevar a cabo la evaluación de toda esta nueva forma de trabajar la historia? ¿Cómo evaluamos? Son múltiples, y depende del tema a tratar, de lo que se quiera perseguir. Se pueden hacer hasta escalas estimativas. Tal vez los elementos que yo podría tomar en cuenta es que hay una dualidad. Por un lado, nuestra metodología propone una forma de evaluación muy válida, ¿sí? Pero por otro hay una contradicción.
una contradicción con el sistema educativo en México. Entonces tenemos que jugar con las dos cosas. Una, ser una evaluación continua, abierta, bidireccional, heterogénea, y también un entrenamiento para queramos decirlo o no como esta forma como entrenamiento, a la forma en que va a ser calificado por el sistema educativo al terminar sus 3 años, o cada año en los exámenes enlace. Los alumnos que nosotros tenemos son sumamente analíticos, son sumamente propositivos, pero lamentablemente los exámenes formales que establece la SEP y el siguiente nivel son esquemáticos, son sumamente dependientes del proceso de lectura. Por ejemplo, hablábamos con el maestro Francis, él por un problema, por una virtud de demanda escolar, en su escuela hay un proceso de selección que le permite tener alumnos que leen, o sea, literalmente que leen, que comprenden lo que leen, que son capaces de articular lo que leen. En mi escuela son maravillosos mis alumnos, pero carecen de esa habilidad. Cuando se enfrentan a un examen que les pide por escrito responder, obviamente llevan una gran desventaja. No porque no manejen los contenidos o los aprendizajes esperados. Por eso los padres, cuando los ven actuar, cuando les ven un periódico, cuando les ven una nota de declaración, una carta histórica, se sorprenden y dicen, ¿sabes? ¿Sí? La cuestión es cómo plantear esa evaluación, cómo constantemente estar viendo cómo se expresa en forma oral, cómo se integra con sus compañeros, qué disposición tiene para el trabajo, cómo vence sus obstáculos económicos, sus obstáculos familiares para acudir a una fuente primaria, una patrimonial, cómo él puede soslayar sus limitaciones de ortografía, de escritura, y por qué no hasta de internet. Hay veces que ellos ven la forma. Aquí tenemos un alumno que nos puede traer una laptop al salón y tenemos otro que no puede escribir ni su página en la web porque no la maneja, solo que fue videojuego. Entonces es una forma integral. Se califica al joven en equipo, se califica al joven en individual, antes, durante y al final. Lo más adecuado es que en la clase constantemente esté consciente de lo que hace, de lo que logra, de lo que obtiene y exteriorice, porque ellos son muy hábiles también para evaluar, no calificar. ¿Cuántos alumnos son sus grupos? Yo tengo en la actualidad 4 grupos, 3 de 38 y uno de 30, 3 terceros de 38 y uno de 28, 30 alumnos. Volviendo a la evaluación, independientemente de todos los factores que usted les mencionó, la posibilidad, los recursos, la familia, etcétera, el saber manejar o no una computadora, pero ya en una realidad usted tiene que entregar una evaluación o una calificación, administrativamente hay que cumplir. Y entonces me dice, evalúo el trabajo en equipo y evalúo el trabajo individual. ¿Con qué lo evalúa? Con formatos, maestros, ya son formatos, aún con fotografía, los maestros lo han visto, en donde para el trabajo en equipo se integra en equipo y se les dicen los rasgos evaluados, qué deben traer, cuándo deben trabajar, qué deben hacer, se hacen anotaciones al trabajo en equipo, anotaciones individuales, ellos exponen su forma de trabajo, sus fuentes a realizar. Y en lo individual, en mi caso, para ser práctico, yo en vez de llevar un portafolio diseñé una forma distinta de lista. Creo que mi jefa de clase lo ha visto, una lista que día a día lleva a pie juntillas de lo que hacen, cuando tienen buena conducta, cuando tienen mala, que sacaron en la participación. Inclusive ellos se acercan a la lista a ver cómo van, y ellos van viendo día a día cómo van y en qué temas estamos. A veces ellos consultan la parte, el reverso de la lista para ver qué temas han visto y a qué clase han faltado. Esto es toda una metodología, como lo decimos en el informe, en la forma recepcional. Es toda una metodología, porque ellos a cada clase pues, deben saber qué tema va a venir. Ellos desde el inicio del curso deben saber dónde abarca y qué vamos a hacer. Entonces no es nada más acertar un tipo de calificación, sino es un proceso. La evaluación en sí, esa evaluación que se niegan a hacernos hasta nosotros los docentes, es un proceso cuantitativo y cualitativo. Debe estar a la mano de nosotros y al alcance de ellos. Yo hice eso. Tengo unos formatos que ellos conocen, que usan, que se llenan enfrente de ellos y ellos a veces llenan,
y tengo una lista y tengo exámenes y ejercicios y trabajos. Los exámenes no se pueden dejar de hacer porque hay que capacitarlos para la vida, y una de las formas de capacitarlos para la vida es que enfrenten exitosamente con ensayo el tipo de preguntas que les van a hacer en enlace, que les van a hacer para el ingreso a nivel medio superior. Claro, sí, porque aquí la parte es y no se sienten traicionados y sienten que no aprenden. Dicen, bueno, yo hacía todo esto, pero ¿qué aprendí? Bueno, claro. Aterriza ahí. Como dice usted, informarlos de la evaluación, ¿no? Y que básicamente pues yo no puedo evaluar lo mismo cuando es un trabajo en equipo, cuando es una línea del tiempo, un esquema, sino que habrá que marcar parámetros específicos. Si es trabajo en equipo, bueno, a lo mejor las habilidades sociales, dialógicas, la tolerancia, la parte asertiva, cómo se puedan ellos relacionar, ¿no? Y que, como dice usted, bueno, es bastante complejo. Tal vez el punto, el meollo aquí en nuestra sería que la esquemática ayuda mucho. Esa esquemática ayuda al proceso, ayuda a la evaluación y ayuda a la corrección. O sea, ellos en los esquemas, en distintos tipos de esquemas que pueden llevar, tienen algo palpable en donde de igual a igual pueden decir, mira, yo puse esto aquí y tú pusiste esto. Es lo mismo, no es. Yo no y acudir al maestro, acudir al andamiaje del profesor y autocorregirse, y uno ve los grados a los que llegan de ese aprendizaje esperado. Si son capaces de describir el hecho, si son capaces de ubicarlo, o son capaces de indagar sobre las fuentes, o establecer juicios valorativos. Y eso nos da una idea en dónde está el alumno. Y asignarle un número, porque eso nos da el sistema, ¿no? Lo más difícil, ¿no? El valorativo debe culminar en una calificación, claro, en una asignación de un número. Claro, totalmente. Bien. Ahora, por aquí ustedes ya cuando hablan de lo que son sus secuencias didácticas, dice que, bueno, muy acertado cuando mencionaban, independientemente de los minutos que nosotros podamos establecer, que bueno, una variable. Desde el momento en que viene un sismo, pues hay que salir, ¿no? Y entonces ya cambió la dinámica de la vida. Sí. Y entonces mencionan, por ejemplo, que aquí hablan de algo importante, página 10, dice que aquí se agrupan algunos modelos didácticos: el transmisivo, el procedimental, entre paréntesis, constructivista y el integral por competencia. ¿Sí? Aquí yo sí tengo una duda, quisiera un poquito de ese aspecto, porque nosotros estamos trabajando con un enfoque por competencia, ¿sí? Respondiendo ante un modelo constructivista. Entonces, yo quisiera, maestro Francisco, si me pudiera ampliar o hacer la diferencia, porque para mí no la encuentro. Cuando me habla que la parte procedimental sería el modelo constructivista y el integral por competencia, ahí no encuentro la parte de diferencia. Mi argumento es que competencias es un modelo constructivista también. No sé si haya sido una situación de redacción o realmente ustedes tengan una idea diferente. No, yo creo que sí fue, es una cuestión de redacción. En la que no pudimos aterrizar correctamente esta situación, porque efectivamente los modelos constructivistas nos llevan a crear competencias en los alumnos. Entonces no pueden estar separados, no pueden tener grandes diferencias, son más bien complementarios. Lo que está sucediendo aquí es que sí tenemos hay un problema de redacción al intentar hacer una diferencia que, si bien pudiera existir levemente, más bien esta conlleva a una complementación entre el enfoque constructivista y las competencias, porque son dialécticamente complementarios. Más bien, creo yo que sí, efectivamente, tanto la parte procedimental, que ahora los planes lo manejan como las habilidades, ¿no? Y lo que sería la actitud, que yo veo muy complejo, ¿no? Esa parte de las competencias que maneja la historia, cómo convertirlo en actitud hacia la comprensión de la historia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo...? Porque, perdón, maestro. Yo, por ejemplo, como maestro de formación cívica y ética, yo sé hacia dónde voy en la parte actitudinal de la formación cívica y ética.
pero mi duda es cómo logro ver en un alumno la parte actitudinal hacia la historia. Si me ilustra, por favor. Eso en mi caso, maestra, particularmente, es sencillo. Yo creo que en el caso de cualquier otro maestro de historia, debiera ser sencillo ver. Yo no sé. ¿Sabes? Sí, le voy a decir por qué es muy sencillo. Esta parte actitudinal en el alumno se muestra en la forma en que realiza su trabajo, escrito, oral, participativo, de comunicación con sus compañeros. O sea, lo actitudinal tiene que ver mucho con las formas de ser del alumno, ¿sí? Si nosotros vemos dentro del proceso de elaboración, por ejemplo, de la esquemática, cuando estos alumnos autónomos que nosotros identificamos, que nosotros les explicamos aquí en el documento, la existencia de alumnos autónomos, estos alumnos autónomos son aquellos que para ellos es muy sencillo el entendimiento y la elaboración de la esquemática, y que en ellos debe de reforzarse y retarse ese proceso que ya tienen encaminado en relación a otros alumnos que no tienen. Entonces es ahí donde nosotros podemos ver este proceso de participación de los muchachos, esa participación actitudinal, cómo elaboran el trabajo, cómo colaboran entre sí. Entonces, si bien esto puede ser muy subjetivo, con la implementación de una manera correcta de la esquemática, nosotros podemos aterrizar este tipo de evaluaciones en los muchachos, porque podemos determinar quiénes están participando apropiadamente con actitud en ese desarrollo del trabajo y si están entendiendo qué es el trabajo que están realizando en clase a partir desde el primer momento que entramos en la clase, que de entrada es la sensibilización. A partir de que nosotros logremos que el alumno logre el contacto con el hecho histórico mediante esa presentación de esas primeras fuentes, ¿sí?, nosotros podemos detectar entonces la sensibilización que tiene el alumno y el desarrollo que va a adquirir con ello. De esta manera es como lo planteamos nosotros, como lo vemos. Ahora usted mismo, Sí. la secundaria 10 tiene un gran prestigio. Yo laboraba la 221 en la calle, aquí pasa diario y realmente son muy buenos los comentarios que hay sobre esa escuela. Pero ya en una realidad, ¿qué hacía usted con esos alumnos que no tenían esas grandes capacidades y se estaban quedando? ¿Cómo rescatarlos? Fíjese que esto siempre ha sido un cuestionamiento que hemos tenido nosotros, no solamente por parte de las personas que se involucran directamente en el proceso de enseñanza, sino quienes de repente nos visitan, y ahora usted que amablemente nos hace esta pregunta. Y no es muy fácil hacer el rescate de un alumno que se rezaga en su conocimiento, no solamente de la historia. Yo no creo que solamente el rezago del alumno se deba en un área. Generalmente los rezagos en mi escuela, es el caso particular de la 10, el rezago no es solamente en historia, sino es en otras asignaturas. Los alumnos son muy homogéneos en ese aspecto, ¿sí? Cuando un alumno presenta grados de autonomía avanzados, no vamos a tener problemas con él. Y lo único que tendremos que hacer es impulsarlo a seguir obteniendo esa autonomía. Y estos propios alumnos autónomos son los que en algún momento nos sirven como ancla para arrastrar a ese alumno que se ha rezagado en el conocimiento, no solamente de la historia, sino de las demás ciencias. Pero es muy importante también aquí, y ha resultado muy importante la participación de los padres de familia en este proceso. Nosotros, y un servidor en particular, tiene la visión de que sin el apoyo que se dé en casa, no vamos a poder hacer nada con el alumno. El alumno está con nosotros 50 minutos, si bien 4 veces a la semana, son 50 minutos. No podemos en esos 50 minutos enfocarnos 50 minutos en él, aunque yo tuviera 39 alumnos autónomos. No se puede.
porque entonces estaría perdiendo a mis alumnos autónomos. Tiene que ser equilibrado, por eso tenemos que actuar. Profesor, viendo los grados de aprendizaje que han tenido los niños y entonces utilizar los procesos esquemáticos propios a él. O sea, voy a llevar yo a ese alumno en la mano. Si yo veo que él tiene ciertas limitaciones para la elaboración de un diagrama de espina, que para mí es uno de los más completos, entonces yo en lugar de darle a ese alumno un diagrama de espina para la realización de conocimientos de clases, le doy un diagrama que me sirva a mí para orientarlo. Pero como voy a tener alumnos autónomos, esos alumnos autónomos fácilmente pueden terminar su trabajo y me puedo apoyar con ellos para pedirles que apoyen a su compañero en el ejercicio que está haciendo. Y finalmente, cuando los alumnos, a pesar de este trabajo que se realiza en clase cotidianamente, no avanzan, entonces es momento de llamar a los padres de familia y presentar un diálogo con ellos y ver cuál es la problemática familiar que está incidiendo en esa falta de interés del alumno en la escuela, no en la clase de historia, más que insisto. Yo creo que la educación es integral y en la 10 así se ha demostrado, no es solamente una asignatura, son varias. Esto es lo que está incidiendo, entonces hay un proceso en casa que está impidiendo que ese alumno avance. Cuando nosotros logramos empatía con el padre de familia y que ese padre de familia pueda a nosotros decirnos, ¿sabe qué, maestro? Esto es lo que ha estado sucediendo, estamos en este proceso, lo pensamos arreglar de esta manera, entonces estamos dando un gran paso porque ese alumno va a recibir el apoyo que necesita ya de casa, porque generalmente son apoyos de casa lo que se necesita por parte de los alumnos. Y nosotros seguimos cerrando el círculo con los apoyos que les damos en clase, personalmente profesor, y el apoyo de los alumnos autónomos que nos ayudan con los alumnos. Claro, gracias, maestro. Por último, a lo mejor está difícil la pregunta. Primero en una palabra, la difícil. ¿Qué le deja este trabajo, maestro Juan Carlos? Una palabra. Sí, hasta acá vi que ya le soplaron, satisfacción. Pero esa alma ya le va a tocar. A ver, profe, ¿qué le deja? Una sola palabra. Esto de la síntesis, sí, ¿verdad? Mientras el maestro Francisco ya la está viendo. Ya la tengo desde que... A ver, maestro. Reto. Ok, muy bien, maestro. Lealtad. Les agradezco que me hayan dado la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias, maestro Mora. Maestro. Los alumnos y los maestros nos encontramos en una zona de confort. Enséñame aburrido, yo fijo que me divierto, obtengo el crédito y se acabó. Aunque al final mi vida histórica y social sea la misma que ha sido en años en México y no haya cambiado nada. Creo que es un momento, es un parteaguas. Yo agradezco que me den participación en un proyecto así. Estoy entusiasmado, igual que el maestro Francisco, de que esto sea el inicio de un cambio de metodología para la enseñanza de la historia, donde no se trata de que sea aburrida, entretenida. Eso no es el problema, que sea útil y formativa. Al fin y al cabo, a cada quien le va a gustar la asignatura que está dentro de sí. Pero bueno, aquí algo muy cierto es, sino mi contrato moral para con la institución. Yo caigo en una forma repetitiva de enseñar y no voy buscando la parte innovadora. Triste es que algunos maestros, cuando llegan los practicantes, en mi caso, bueno, los de formación cívica, llegan con sus secuencias didácticas. Entonces los maestros se sorprenden y dicen, es que no es un plan de clase. Y entonces tristemente dicen, no, perdón, desde 2006 es una secuencia. Entonces quiere decir que esos libros que me dan en la escuela, pues los guardo, ¿no? Y ahí los dejo. Entonces no hay esta parte de modificar a veces la enseñanza. Y como bien lo refieren ustedes aquí, o sea, esa enseñanza que es interesante, suena interesante llevar esos datos estadísticos, pero también debemos tener muy presente que así sea un maestro recién egresado o un maestro que tenga años ya en la práctica, ya el casarse con un paradigma no le va a hacer cambiar difícilmente. Qué bueno que se tuvo la oportunidad de, a partir de una visión del error de manera positiva, cambiar. Pero tristemente es que en ocasiones el estudiante normalista recién egresado
cae en la cultura predominante de la escuela. Y entonces, precisamente, por ese peso mayor que tiene la parte administrativa tradicionalista, que tanto limita los procesos que se puedan dar. Y entonces implica forzosamente lo que ustedes mencionan, sensibilizar al alumno hacia el aprendizaje de la historia, pero no es sencillo. Me parece que es una tarea muy compleja, porque a partir de esa sensibilización que se genera en el alumno, yo voy a atraerlo o alejarlo de la historia. Y entonces aquí ustedes redactan cómo puede ser una clase a partir de una nueva propuesta. Y aquí que, también como lo presentaron, bueno, llevarles platillos. Entonces, yo me siento muy agradecido de que haya cambiado mi forma de enseñar. Creo que los alumnos también. Pero esta crisis de política educativa nos lleva al punto de decir, ¿por qué nos abandona la normal superior? ¿Por qué no se egresa y no hay un seguimiento continuo del maestro ir y venir de la experiencia docente? Yo creo que sería muy productivo, y está mi jefa de clase aquí presente, en la que esa experiencia docente se sistematizara, se convirtiera en un argumento estadístico, en un argumento valorativo, y cambiara en verdad la práctica de la historia en las escuelas. Porque yo creo que la mayor parte de los